La verdad que el impulso que generó la situación de aislamiento para nuclearnos desde la Federación hizo que este proyecto cobrase realidad de abajo para arriba, de manera horizontal y también casi espontánea. A medida que íbamos llevando adelante las exposiciones y los coloquios, fuimos encontrando en este nuevo espacio un ámbito para afirmar nuestro sentido de pertenencia cuando todas las circunstancias parecían adversas, y también para reflexionar sobre nuestras propias prácticas en un contexto de cambios y de agudización de dificultades que son estructurales en el país, como lo es la violencia contra las mujeres y como lo es también la discriminación. Desde las estructuras judiciales no tenemos solamente a este respecto un compromiso ciudadano, sino que tenemos una responsabilidad pública de poner todos los esfuerzos desde todos los ámbitos, desde todos los fueros, en generar una conciencia de la gravedad de este problema estructural del país. No hay ciudades, no hay ámbitos al que le sean ajeno a las formas sutiles y silenciosas de la violencia que lamentablemente se vieron favorecidas y aprovechadas en el periodo de aislamiento para llegar a niveles que a todas y a todos nos duelen. Y la verdad que en esta tarde, que es un poco también una oportunidad de recuerdos y de conmemoración y de agradecimiento a la doctora Mariel Molina, cabe que tengamos una palabra de reconocimiento, no solo para los centros de pensamiento que trabajan constantemente desde la esfera universitaria por generar conciencia sobre estos temas, por la producción teórica, por ubicarnos en otros espacios simbólicos para mirar esta realidad con mayores elementos conceptuales, sino que me parece oportuno decir algo sobre la militancia social, que durante la pandemia trabajó para aliviar, para solucionar y para dar respuesta a las mujeres que estaban siendo víctimas de situaciones de abuso de violencia. Esos militantes y esas militantes en particular, esos grupos de mujeres que solidariamente apoyan, acompañan, detectan las situaciones de sufrimiento o directamente facilitan el trabajo para acudir a los tribunales de justicia para que nosotros demos las respuestas y para que estemos a la altura de las circunstancias generando los cauces de acceso. A esas mujeres, a esas chicas, muchas de ellas, que buscan dar respuesta a estas situaciones, generando hogares, casas de asistencia, lugares donde estar, desde los barrios, desde las organizaciones sociales. Me parece que tenemos que hacerle, a propósito de esta temática que ha generado tanto interés en FAM, un reconocimiento por su tarea silenciosa y también sacrificada, solidaria y basada en una mirada de la sociedad que en este punto tiene que transformarse. Así que la verdad que a esta pieza esencial del funcionamiento contra la lucha de la violencia contra las mujeres, vaya entonces unas palabras de reconocimiento y de agradecimiento. También aprovecho, porque de vulnerabilidades estamos hablando, por recordar un día que también es muy, muy caro para la historia del derecho, en particular de la abogacía. Hoy es el Día de los Abogados Laboralistas y de las Abogadas Laboralistas, y bueno, la verdad que la conmemoración tiene una fecha muy fuerte, sobre la que desde luego no nos vamos a explayar. Desde FAM hemos hecho el saludo institucional
conmemorando lo que fue la Noche de las Corbatas, esa noche que transcurrió en Mar del Plata desde el 6, 7 y 8 de julio, que supuso la desaparición forzada de abogados laboralistas que habían tenido una actividad en la defensa de los derechos de los trabajadores y, bueno, cuya recordación específica por ley del Congreso de la Nación es el día 6 de julio, y hoy es el día instituido como Día del Abogado Laboralista. Así que para todos quienes tienen a su cargo la defensa, la vigencia de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, vaya nuestro saludo en este día de conmemoración. Quiero decir que para nuestra federación es un orgullo tener a esta profesora que mencionábamos en alguna publicación, es de orígenes santafesinos y por lo tanto bien podemos decir que es santafesina, pero que se ha integrado, por supuesto, desde hace algún tiempo a la comunidad académica y al foro mendocino, al que nuestro país le debe tanto en la producción y en el desarrollo de ideas renovadoras del derecho de familia. Esa es parte de ese núcleo de pensamiento que a todos nos ha tocado en nuestra tarea judicial, poder nutrirnos de todo lo que hace Mendoza ejemplificativamente con sus métodos, con su rigor de trabajo, con sus innovaciones, con su modo de estar actualizada en la doctrina universal, en la materia, con su modo de ser vanguardista. Así es que hoy nos vamos a sumergir en una problemática que nos interesa para resolver los conflictos que se nos presentan, es imprescindible, pero también para seguir manteniendo algo que desde FAM hemos considerado una política de la conducción de la federación. La verdad que sentimos el orgullo de poder contarles a quienes integran la federación, a la comunidad académica y a la sociedad en general, que en la renovación de autoridades de la federación, sin haber todavía logrado consolidar esta exigencia desde el punto de vista estatutario, hemos puesto en acción la paridad de género en la conducción de los colegios y asociaciones. Y eso, la verdad, es una fortaleza de la federación que no hace más que reflejar una necesidad de hacia dónde tienen que ir las políticas judiciales. Y hemos desarrollado cursos específicos de formación en esta materia con Flaxo de Argentina, curso que realmente ofrece perspectivas que son profundas y también muy interesantes de desarrollar, y nos hemos vinculado con los organismos también específicos en la materia, en su momento con el Instituto Nacional de las Mujeres, y ahora, por supuesto, que estamos estrechando los vínculos con las nuevas autoridades. El agradecimiento a la doctora Silvina Furlotti, la directora del Instituto de Estudios Judiciales, que ha facilitado toda la actividad de los coloquios a través del trabajo, el compromiso que Silvina tiene con la formación. Hemos llegado a esta instancia en la que Silvina estaba desde hace tiempo queriendo ofrecernos un coloquio sobre perspectiva de género. Así empezamos, y la verdad que estoy seguro que vamos a terminar con ganas de invitarla a Mariel nuevamente a compartir su tiempo con nosotros. Bienvenida, Mariel, bienvenido a todos ustedes, a quienes están asistiendo por este espacio de Zoom, por YouTube. Valoramos mucho el acompañamiento, veo gente también de las asociaciones, de las dirigencias, de los espacios académicos, así que Silvina, te voy a dejar que vos efectúes la presentación de Mariel, como corresponde con sus antecedentes académicos. Bien, bueno, gracias Ariel. Gracias por tus palabras, porque es cierto lo que dice Ariel, que en esta nueva conducción de FAM, Ariel, bueno, cuidó que todo, y cuida día a día que todo se haga con perspectiva de género. Entonces, verdaderamente es un placer trabajar en FAM,
porque se trabaja codo a codo sin diferencias, y eso creo que es muy valioso y es bastante raro muchas veces en este tipo de instituciones. Así que bueno, gracias Ariel por eso, y siempre está muy preocupado por todo este tipo de cursos, así que dijimos, bueno, qué mejor que invitar a Mariel, que Mariel Molina, como dijo Ariel, si bien es santafesina de nacimiento, creo que ya es mendocina por adopción, como se dice, pero bueno, nosotros la consideramos como una más de los nuestros, y realmente abre muchas cabezas en Mendoza. Mariel, empiezo desde el principio, Mariel, a mí me gusta contar cuando la conocí a Mariel. Yo a Mariel la conocí como alumna en la Universidad Nacional de Cuyo, cuando ella llegaba con su guardapolvos que venía de dar clase. Mariel empezó a estudiar Derecho siendo maestra en una escuela urbana marginal, creo, si mal no recuerdo, y bueno, fue una alumna realmente de lujo, comprometida, que llegaba después de trabajar a clase, sus primeros pasos en la docencia universitaria fueron en nuestra cátedra como ayudante alumna, y bueno, y después no pude competir con la doctora Kemmelmacher y se quedó en familia. Y bueno, y hoy es una gran profesora de familia, es la profesora titular efectiva por concurso de la Universidad Nacional de Cuyo. Y, y en esta cátedra, bueno, creo que el paso por el derecho de las obligaciones y la responsabilidad civil también influyó que Mariel maneje y domine magistralmente los temas patrimoniales en el derecho de familia. Bueno, Mariel también es doctora con calificación sobresaliente. Mariel tiene innumerables obras de derecho de familia, de derechos de las familias, y es un gran motor para nuestra provincia, haciendo cursos, haciendo actividades, y bueno, y ahora últimamente se ha puesto al hombro la organización de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, y creo que, bueno, que seguramente van a salir maravillosas. Y siempre Mariel está preocupada por el derecho de familia, por el derecho procesal de familia, así que Mariel para nosotros, bueno, es un lujo, es una gran amiga a la cual le puedo preguntar muchas cosas de familia, porque para aquellos que somos ajenos al derecho de familia y de golpe nos encontramos con un código nuevo, por ahí, bueno, nos cuestan algunas palabras, que yo siempre le pregunto a Mariel, ¿cómo se te dice ahora tal cosa? Así que gracias Mariel por tu generosidad y por tu generosidad de estar acá y compartir con nosotros. Y bueno, lo último, bueno, que Mariel ejerce la profesión junto con su marido, tienen un gran estudio de familia en Mendoza, así que esa visión del abogado que hace familia para nosotros es sumamente interesante. Así que bueno, gracias Mariel, y a los participantes también gracias por estar siempre con nosotros, y las preguntas las pueden ir haciendo por el chat y yo las voy tomando, y cuando finalice Mariel se las leo a Mariel. Así que bueno, bienvenida Mariel, esta es tu casa. Hola, buenas tardes a todos y todas, y mi enorme agradecimiento para el doctor Ariza y para Silvina por esa presentación tan cálida, tan generosa, que me hace sentir que, bueno, como siempre, la enorme presión por responder a esta convocatoria y por poder transmitirles a todos ustedes algo de lo que está pasando por nuestras cabezas en relación con los temas patrimoniales del derecho familiar, cuestiones que están en proceso de construcción, por eso abiertas al diálogo, al debate, a la argumentación y contraargumentación, que es lo que esperamos que pueda surgir de esta tarde. Realmente, Silvina, tu presentación me llegó, así que ahora voy a tener que remontar la polenta para ponerme en marcha para dar para hacer esta presentación.
probablemente esa historia personal de tantos saltos cualitativos en mi vida me haya puesto hoy frente a todos estos estudios de las vulnerabilidades y las cuestiones de género. De algún modo me genera una enorme sensibilidad y mucho compromiso, y esto es de algún modo lo que quisiera poder transmitirles a todos ustedes. Cuando diseñábamos con Silvina el abordaje de esta conferencia, no es una conferencia, en realidad es un intercambio, un coloquio, quisiera que no sea una conferencia, quisiera que las preguntas que ustedes tengan para hacerme las puedan hacer, y los administradores administren la oportunidad para interrumpirme si es necesario, para poder continuar, aclarar. Ustedes saben que a mí me gusta mucho más nutrirme del intercambio que una mera exposición, pero bueno, veamos qué es lo que nos permite la tecnología en esta tarde de invierno crudo, en estos tiempos de pandemia tan difíciles que nos está tocando vivir a todos y todas. Yo les decía que cuando nos pusimos a armar el abordaje de esta temática, pensamos, bueno, ¿de qué modo podemos seguir construyendo una doctrina protectiva de los vulnerables, abordando también los temas patrimoniales? Y entonces, si ustedes me permiten, yo voy a compartir la presentación que tenemos aquí para esta tarde, donde ¿se ve? ¿Estamos? Perfecto, ¿Alguien Mariel. me puede contar? Perfecto, sí. Bueno, se ve perfecta, sí, sí. Entonces, ahí yo he tomado para esta presentación, voy a correr un poquito esto para que no me moleste, y ustedes saben que esos lentes son los lentes que simbolizan la perspectiva de género desde que la doctrina feminista ha comenzado a formar conceptualmente esta categoría analítica, y entonces me parecía realmente gráfico y visual para comenzar esta presentación. En esta presentación yo lo que pretendo, si lo logro, el pasador... no me pasa la presentación. A ver, ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos, sí, ahí estamos. Bueno, ahora sí, arrancamos, son las 6:20. Yo les decía que ¿qué es lo más difícil de plantear un tema de esta entidad? Parece que cuando hablamos de cuestiones patrimoniales, tenemos una cierta reticencia o alerta a introducir esta lupa, este lente que trae consigo la doctrina feminista y con ella la doctrina del análisis de los asuntos, digamos, de derecho o de litigios, introducir esta visión de género o este enfoque particular. Entonces este realmente era un desafío para mí. Pero cuando uno se pone a analizar cuándo, en qué oportunidad y con qué fundamento tiene que echar mano de esta perspectiva, encuentra que la base está dada por la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su fallo Castro en adelante, cuando comienza con toda esta impronta para reconocer la aplicación, la obligatoriedad, por ejemplo, de la Convención Belén do Pará, que luego replica en Campo Algodonero, en IB contra Bolivia, en Hellman, y en tantos otros pronunciamientos que nos baja una línea clara. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Dice que toda interpretación jurídica donde estén en juego derechos de las mujeres derivados de su condición de tal, deben ser valorados con perspectiva de género. Nos está diciendo alerta, atención, cuando está en juego una cuestión que involucra derechos de las mujeres por su sola condición de tal y que puede llevar a una solución o a un resultado diferente si es hombre de si es mujer, entonces
tengo que abrir este paraguas. Pero como yo les decía, el problema con el cual nos enfrentamos muchas veces es que en los temas patrimoniales, que son temas de números, son temas duros, cómo liquidar una comunidad de ganancias, cómo dividir los efectos patrimoniales de una unión convivencial, cuándo abrir la vía de la justicia o no en forma gratuita, son temas que parece a priori que es más difícil encontrar una justificación o dar un argumento razonablemente fundado como el que todos y todas los operadores del derecho, sea del lado del mostrador en el cual nos situemos, tenemos obligación de dar para justificar, para argumentar, para convencer, para persuadir a todos aquellos que están destinados nuestros actos o nuestras decisiones, nuestras interpretaciones jurídicas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno analiza, por ejemplo, en los temas matrimoniales, los efectos del régimen de comunidad de ganancias, sabe que la comunidad de ganancias, tanto la vigente actualmente a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, como la vieja sociedad conyugal de la que hablaba Vélez, está fundada o sostenida o anclada sobre un valor esencial, que es el valor solidaridad. Entonces, este valor solidaridad ya me está diciendo, cuidado, porque aquí, con independencia del aporte económico o la masa de recursos que cada uno haya generado para ese matrimonio, los bienes se van a dividir por mitades. Entonces, ya hay como una suerte de tamiz que valora, por ejemplo, el trabajo doméstico a la hora de, digamos, de poner en la misma bolsa los bienes que se han adquirido por producto del esfuerzo compartido y hay que dividirlos o liquidarlos. Entonces, esta pregunta o este cuestionamiento es el que a mí más me ha movilizado de decir, bueno, a ver, si nosotros partimos de una estándar que nos fija la Corte Interamericana y tenemos, por otro lado, un derecho patrimonial que es más duro y más resistente a pasarse por el tamiz de las vulnerabilidades, ¿cómo conjugamos unos y otros? Y esto entonces me llevó a investigar qué significa pensar el derecho patrimonial en clave de género. Creo que hoy yo puedo compartir con ustedes 4 grandes estándares que a lo mejor pueden servirnos para determinar si un caso es o no sospechoso justamente de discriminación por razones de género, y entonces el tribunal, como nosotros solemos decir, la justicia de familia, y yo creo que la justicia en realidad, el derecho privado en general, muchas veces no tiene que tener los ojos vendados, sino tiene que sacarse la venda para descubrir cuáles son esos supuestos de discriminación y resolver atendiendo justamente a estas causas donde existen estas vulnerabilidades comprobadas. Entonces, primer paso, identificar cuando un caso es sospechoso de discriminación o vulneración de derechos con base en las diferencias entre mujeres y hombres. Cuando subyace en ese caso una determinada distribución de roles asignados por estereotipos patriarcales que pueden conducir a un supuesto de discriminación de la mujer. Y esto está muy asociado con el cuestionamiento de todos estos estereotipos con los que nos educamos y somos educados. Nosotros solemos poner como ejemplo en nuestras clases una gran cantidad de hipótesis donde aquellos que nos creemos que tenemos superado los estereotipos y que tenemos absolutamente claro que las reglas de la igualdad y lo que significa la igualdad en términos materiales o reales, nos damos cuenta que
nos sorprenden los estereotipos que han calado aún en nuestras prácticas, ¿no? Porque hemos nacido con ellos, hemos vivido con ellos, y es permanente la lucha por deconstruirlo. Entonces, este segundo paso implica cuestionar estos estereotipos. Miren esta foto. Esta foto la saqué del diario, un diario nacional, de fecha 3 de junio de este año, donde se reúnen los principales empresarios del país para tratar de encontrar con el señor presidente una solución para los problemas económicos que genera la pandemia. Basta mirar rápidamente para ver que en esa mesa no está sentada ninguna mujer. Por eso yo celebro radicalmente lo que acaba de decir el señor presidente Ariza, que ustedes han adherido a estos criterios de la cuota, que si bien la cuota de género, de la equidad de género, es cuestionada por algunos sectores feministas porque considera que esto también es una forma de algún modo de agravar la discriminación, son medidas de acción positiva indispensables sobre las cuales hay que avanzar para lograr estos estándares de equidad reales. Pero aquí los empresarios parece que no, yo creo que empresarias argentinas hay y muy, digamos, gente muy exitosa, sin embargo, en esta mesa con el presidente no fueron convocadas. Esto también no debe asombrarnos entonces cuando en un informe sobre empresas y derechos humanos que elabora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fijando una serie de estándares, da cuenta de la preocupación del Estado argentino por la desigual distribución del ingreso de hombres y mujeres, así como la desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Toda esta economía no remunerada que gira en torno a la vida de las familias argentinas fue llevada a esta comisión y se recoge esta preocupación del Estado argentino. La famosa brecha salarial, que ustedes saben que todavía sigue siendo un indicador preocupante. Entonces, ¿cómo no nos vamos a poner o enfocar en la familia como el primer ámbito privilegiado de discriminación? Ahí yo les puse, para muestra basta una pandemia. En ese dibujito se ve la señora, está un poquito tapado, pero atrás hay un hombre trabajando en su computadora, pero en el escritorio de la señora no creo que muchas mujeres de aquí no se sientan absolutamente identificadas con todo lo que nos ha pasado durante este proceso de aislamiento primero, distanciamiento luego, respecto de la sobrecarga de las tareas, aún compartiendo los mismos espacios laborales o las mismas responsabilidades. Entonces, a partir de esto, es que yo creo que estamos en condiciones de ponernos en marcha para tratar de detectar cuáles son los estereotipos de género que condicionan las relaciones patrimoniales de la pareja. Este punto crucial que les muestro allí, en la confluencia entre los esfuerzos compartidos de la vida familiar y las relaciones económicas que surjan de la pareja, ya sea que la gente esté casada o que la gente viva en una unión convivencial. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que la masculinidad está muy asociada, como producto de este patrón cultural y patriarcal, al control del dinero. Y esto inmediatamente asociado a la violencia económica. En algunas oportunidades hemos sostenido que la violencia económica es la más silenciosa de todas las violencias y es la que todavía genera mayor pudor, mayor temor de la mujer para exponerla, porque se genera todo el estigma de la aprovechadora, ¿no? De la que quiere sacar ventajita del esfuerzo o del trabajo del otro. Este proceso de visibilización de la violencia económica, que quizás sea el hilo de Ariadna para poder empezar a destrabar esta situación, es lo que
puede ayudar a minimizar otras formas de violencia. Porque, ¿qué pasa con la violencia económica? La mujer que sufre violencia económica, que uno a veces se sorprende, ¿cómo puede ser que el marido tenga un importante patrimonio y la mujer no tenga ni siquiera cuenta bancaria, ni tenga siquiera tarjeta de crédito? Y esto pasa hoy en Argentina, en julio del año 2017. Entonces, esto hace que esta mujer no pueda tomar la decisión de ponerle límite a su relación de pareja, que se encuentra en una situación de alto nivel de tensión asociada a la violencia psicológica, en cualquier momento explota en un episodio de violencia física. Y no puede ponerle límite porque tiene 2 niños adolescentes, un niño y un adolescente, al cual tiene que darle de comer. Entonces, este tema, ¿no? Cómo confluyen de algún modo estos estereotipos en el control del dinero, la masculinidad y la violencia económica, que a su vez potencia otros tipos de violencia, y que lleva a que se licúen claramente los digamos, los derechos patrimoniales, que originariamente, podríamos decir, había un esfuerzo compartido, y que al momento de la liquidación de bienes se reduce, se sustrae buena parte de los derechos económicos de la mujer en beneficio del varón. Entonces, planteados estos 2 primeros estándares, ¿no? Advertir o detectar cuando un caso puede ser sospechoso conforme a estas reglas de juego de la organización familiar, cuestionarlo y advertir cuando estamos en un caso de discriminación indirecta. Ustedes saben que la discriminación indirecta surge de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pone el foco en aquellos supuestos donde la aplicación de una norma que parece ser neutra, por ejemplo, la división de la sociedad de hecho entre 2 personas, que exige que se prueben los aportes, el ánimo de lucro, la affectio societatis. ¿Qué pasa cuando estos 2 que fueron socios de hecho son convivientes y la mujer no tiene todos estos aportes, todas estas pruebas, y va a reclamar el reconocimiento de estos derechos patrimoniales? En estos casos, si yo aplico esta norma en forma neutra, a este caso en particular le voy a producir un efecto discriminatorio en la mujer. Y esto es porque no se tienen en cuenta al aplicar esas normas las desigualdades preexistentes por motivos de género. Esta doctrina de la discriminación indirecta fue recogida en la recomendación 28 del año 2010 de la CEDAW. Un ejemplo les muestro aquí de cómo aplicar esta advertencia de la discriminación indirecta. Este es uno de los primeros fallos que se dictó luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en mi provincia, en el sur, la segunda cámara. El caso se llama Luzuriaga, tiene publicación en varias revistas especializadas, y es el típico caso donde la señora demanda división de condominio de los bienes inscriptos todos a nombre del varón, un vehículo, 2 inmuebles y el fondo de comercio. ¿Qué le dice en primera instancia? Señora, si usted me viene a reclamar división de condominio, debió haber acreditado el presupuesto que era la cotitularidad. Como no es cotitular, por lo tanto, aquí no puede avanzar esta acción porque usted además no probó los aportes que ha realizado para la compra de estos bienes, en todo caso invocando, por ejemplo, un mandato oculto. La Cámara de San Rafael lo revoca. ¿Con qué argumento? Detectando este supuesto de discriminación indirecta. Dice, miren señores, si yo hubiese tenido que aplicar las normas del condominio, seguro que rechazaba, pero yo no puedo aplicar las normas del condominio sin reconocer el rol de la mujer en la pareja disuelta, luego más de 20 años de convivencia. Y dice esta frase, que luego ha sido replicada en tantísimas sentencias que se han dictado con posterioridad. Dice, no corresponde al orden natural en el que se desarrollaron los hechos de la vida cotidiana deducir que los fondos de la mujer sirvieron solo para mantener la comunidad de vida y que en cambio los del marido sirvieron para capitalizarse.
este argumento es un argumento central en esta discusión, más teniendo presente que en la época en que se desarrolló la convivencia, esto fue prácticamente fines del siglo pasado y principios de este siglo, era común y se aceptaba que por justamente las reglas culturales, el jefe del hogar era el que titularizaba los bienes. Entonces, la mujer se dedicaba al cuidado de los hijos, no participaba en las decisiones sobre la adquisición de los bienes, y los bienes se inscribían a nombre del varón. Esto que fija este precedente nos llama la atención al advertir entonces la necesidad de evitar aplicar una norma que aparentemente serían, digamos, en forma neutra, no debería dar un resultado discriminatorio, si en este caso concreto, respecto al cual subyace este supuesto sospechoso de discriminación por género, tengo que venir a tomar mano, a echar mano de la doctrina o esta categoría analítica, que como les decía antes, es una de las construcciones más potentes del feminismo contemporáneo, de la perspectiva de género. Y el último estándar que cierra de algún modo la aplicación de esta visión es la obligación de todos y todas de diseñar las herramientas para crear las condiciones del cambio, que permitan entonces avanzar hacia una sociedad más justa en materia de igualdad de género. Entonces, repito, porque yo creo que aquí está de algún modo la clave que sería bueno que podamos discutir, y estamos de acuerdo, introyectar para percibir cuando una sentencia, una argumentación, una pretensión estaría razonablemente fundada en toda esta doctrina. Primero, detectar que esta situación particular patrimonial responde a esta estereotipos machistas y jerárquicos de control del dinero. Segundo, ver si esas normas que yo voy a aplicar de algún modo discriminan en forma indirecta. Y tercero, diseñar entonces las condiciones del cambio. Pues dictar una sentencia acorde con esto, generar una intervención normativa o una intervención desde el punto de vista de una pretensión judicial con esta perspectiva y estos argumentos. Dentro de las herramientas, nosotros tenemos, yo aquí, por supuesto que esto es solo para iniciar el debate, les he enumerado algunas herramientas legales, pero sobre estas no me voy a detener porque no es la intención reflexionar tanto sobre herramientas donde ya el legislador asumió esta perspectiva y lo proyectó entonces a la reforma del Código Civil, sino lo que quiero ver es en acción. ¿Qué es lo que está pasando con toda esta perspectiva en acción? Simplemente las dejo sentadas. Primero, advertencia. Ustedes saben que tanto en materia de uniones convivenciales como de matrimonio, cualquiera sea el régimen al cual se sujeten, existe un núcleo duro, un piso mínimo, que es que ambos cónyuges o convivientes tienen la obligación de contribuir a las cargas del hogar en proporción a sus recursos. Se discutía antes del Código Civil cuánto tenía que aportar cada uno. Si en una casa se gastan 100 pesos, ¿cuánto aporta la mujer y cuánto el varón? En un tiempo hasta se llegó a decir, miren, la mitad cada uno, porque las reglas de la igualdad implican esto. No, las reglas de la igualdad real o material implica que cada uno aplique o sostenga en proporción a sus recursos. Y como en la Argentina sabemos de la brecha salarial, entonces esta es una norma que permite responder a este paradigma. De igual modo, el valor del trabajo doméstico como aporte. Si yo tengo, en esa casa se gastan 100 pesos, y yo no tengo una mujer que gana 20, pero de algún modo aporta porque se ocupa de los roles domésticos, quiere decir que tiene que poner los 20 más la totalidad del trabajo doméstico, y habría que ver un poco los números y cuánto puede su compañero, porque también es cierto que esa mujer tiene que solventar de algún modo sus propios gastos
y no necesariamente sus recursos tengan que ir destinados el 100% a sostener esos gastos del hogar, mientras que el hombre pueda seguir ahorrando. Pero bueno, esto solo es para dejarlo planteado. Ustedes saben también que la figura de la compensación económica es para mí un instrumento, es una llave de oro respecto a la cual todavía mucho camino hay que recorrer para su interpretación, pero es una figura que tiene una clara visión de género, sobre todo cuando producto de estos roles distribuidos en forma estereotípica al momento de la extinción del matrimonio o la unión convivencial, uno queda desequilibrado frente a las posibilidades económicas del otro, y esto es a causa de esos roles. Y también el valor del cuidado de los hijos como aporte a la manutención, los llamados, lo que antes decíamos, bueno, la mamá, si la mamá tiene cuidado de los hijos, pues entonces estaría como aportando en especie, y esto todavía sabemos que aunque hay un importante avance en los reclamos de los varones para, digamos, empoderarse en relación al cuidado de sus hijos y compartir o copaternar, todavía falta bastante camino por recorrer. Entonces, tenemos herramientas legales. Esta plataforma, que es una plataforma fabulosa, junto con el artículo 1, 2 y 3, nos dan estándares de otra naturaleza para jugar un poco el juego en el ámbito judicial. Yo quiero empezar contándoles, y esto porque puede suceder que en este encuentro haya gente que no sea solamente de la rama de familia, y entonces quiero mostrarles lo que ha resuelto la Corte de Mendoza en un caso muy peculiar, que se trataba de un reclamo de daños digamos, iniciado por una mujer en contra de otra. Y la Corte de Mendoza fija una serie de estándares o pautas interpretativas que son sumamente interesantes para valorar y considerar y proyectar en otra casuística también. ¿Cómo fueron los hechos? Este es un caso donde, primera cuestión, demanda una mujer a otra mujer. El litigio se traba entre dos mujeres, pero subyacía una situación de violencia de género de una de ellas. Porque, rápidamente les cuento, una señora empleada del Poder Judicial se encontraba en una relación afectiva con un jefe, con un superior jerárquico, y queda embarazada de esta relación afectiva, y niño nace. Esta mujer tiene que ejercer la acción de reclamación de la filiación, e inclusive tiene que demandarle alimentos porque este señor incumplía sus deberes derivados de la responsabilidad parental. En el marco de este contexto fue una situación muy explosiva en el Palacio de Justicia mendocino, porque este señor fue sancionado por mobbing, acoso, tuvo un sumario inclusive, y en este contexto la esposa del agresor inicia una acción de daños, por lo que de alguna manera, porque ella se había visto afectada en su intimidad por la demanda y por cómo se habían ventilado los hechos, donde la mujer le reclamaba la filiación para su niño nacido producto de esta relación sexual. Iniciada la demanda de daños, la señora, que es la víctima de violencia, le opone una serie de excepciones, entre otras la excepción de prescripción, que en primera instancia son rechazadas. La causa se eleva a la alzada y se ordena previo pago de tasa de justicia, porque se trata de una cuestión patrimonial, un litigio, un reclamo por daños. La mujer demandada incidentante plantea la nulidad del decreto e invoca la gratuidad que trae la ley 26485. La Cámara de Apelaciones, tomando un criterio que a primera vista no parece irrazonable, dice que
no procede la nulidad porque este es un litigio donde no aplica la gratuidad de la ley de violencia de género, era un caso entre dos mujeres y entonces cualquier caso que vincula a dos mujeres por una relación que una tenga con un pariente de alguna de ellas, habilitaría la aplicación de esta norma y de algún modo se desbaratarían los, digamos, los objetivos de la misma. La Corte analiza el contexto de violencia que había vivido esta mujer y entonces, que inclusive había tenido que iniciar el juicio para cobrar alimentos, advertencia, alerta, cuando una mujer tiene que iniciar un juicio por el cobro de alimentos, ya hay un supuesto de que puede haber un supuesto de violencia de género, y realiza una verdadera ponderación. Dice, miren, si yo lo valoro como teniendo en cuenta estrictamente el objeto procesal de esta acción, puede tener razón la Cámara en cuanto a que el caso no se encuentra comprendido en la ley de violencia de género. Pero sería simplemente el ejercicio regular del derecho de una mujer de demandar a otra mujer. Sin embargo, y miren cómo da vuelta el razonamiento, las especiales circunstancias de este caso debilitan la fuerza convictiva de aquellos argumentos, y esto me genera una razonable duda en cuanto a que si el caso merece ser subsumido en todas estas disposiciones protectorias o no. Y ante la duda, tengo que tomar una postura activa, y no le puedo negar el acceso a la justicia a esta mujer, sobre todo porque estamos hablando aquí de limitaciones estrictamente de carácter patrimonial, se trataba de la tasa de justicia. Entonces, empecemos a ver cómo la Corte, en este fallo del año pasado, creo que fue el 24 de mayo del año pasado, me está diciendo, aunque sean mujeres contra mujeres, si aquí tengo duda, tengo que inclinar la balanza, tengo que garantizar el acceso a la justicia de esta mujer, y voy a inclinar la balanza haciendo lugar al planteo de nulidad y reconociendo que está el derecho que ha invocado a la gratuidad y entonces a la liberación de la tasa de justicia. Es una sentencia que tiene un comentario bien interesante en la revista Derecho de Familia de Abeledo Perrot, de una de las chicas de las adscritas de nuestra cátedra, que los invito a leerla. Tiene digamos, mucha argumentación para el análisis y el debate. Bien. Ahora ya adentrándonos estrictamente en lo que se refiere a la liquidación de los bienes adquiridos producto del esfuerzo compartido de la pareja, esta segunda parte, yo quiero contarles a ustedes 3 fallos que ponen en marcha la aplicación de esta perspectiva, sobre todo en aquellos casos donde en las uniones el hombre piensa que lo tuyo, lo mío y lo nuestro es mío, es decir, todo a nombre del varón, o de algún modo con esta expectativa de llevarse todo el producto del esfuerzo común durante esa vida de la convivencia. Y ahí yo les puse también un poco de luz de este auto que sale de ese túnel, porque ustedes saben que en el régimen actual, la gente que no se casa no tiene un régimen económico como el matrimonio, sino que la ley dice, mire, si usted puede pactar los efectos de su unión, pero a falta de pacto, cada uno se lleva aquello que ha adquirido, salvo que apliquemos principio de división de condominio, prohibición del enriquecimiento sin causa, o división de sociedad de hecho, o alguno de estos principios o herramientas que pudieran corresponder para el caso concreto. Lo cierto es que los argentinos tenemos bastante poca práctica de anticipar las consecuencias de la extinción de los vínculos. Sabemos que testamos bien poco, ahora con el 10-10 y las jornadas nacionales donde se va a tratar el tema justamente de pactos sucesorios, puede ser que movilicen la proyección o la trascendencia de este articulado. Y los pactos convivenciales también son bastante escasos. Yo creo que en el registro civil, el registro de la propiedad de Mendoza hay inscriptos no más de una decena. Y entonces, esto de algún modo nos obliga a mirar entonces a falta de pacto ¿qué? A falta de pacto tenemos otras prácticas informales como contratos típicos,
comodato, locación, compra-venta, donación, sociedades, constituciones de usufructo, o bien acuerdos tácitos. El punto es que el régimen argentino exige que los acuerdos sean escritos, porque los pactos son escritos. Entonces, todo esto pone en marcha una necesidad de interpretar estos acuerdos. El primero de los 3 casos que tengo para contarles es un caso donde los convivientes habían celebrado un contrato de comodato, donde la comodataria era la mujer, y llevaba allí una actividad comercial. Mientras convivían, el hombre se ve que tenía mucha presencia en esta actividad comercial, y ingresaba, daba órdenes, bueno, tenía injerencia en la actividad económica de la mujer. Producida la extinción, este contrato de comodato tenía una cláusula penal, y como ella se demora en devolverle, en restituir el inmueble, el hombre ejecuta la cláusula penal. La mujer, en primera instancia, la mujer dice, no, mire, hubo una prórroga tácita, él seguía entrando, nosotros estábamos viendo si nos arreglábamos o no, éramos pareja. Sin embargo, la sentencia de primera instancia hizo lugar a la cláusula penal. La mujer va a la Cámara y le dice, miren, ¿por qué me están tratando como si nosotros fuésemos terceros? ¿Por qué nos están castigando? Y que esto era lo que hacía la jurisprudencia antes de la reforma, antes de considerar a estas parejas como formas de organización familiar donde el papel de la mujer estaba de algún modo subordinado. Muchas veces la mujer no se casaba no porque no quería, sino porque no podía. Entonces, dice, no me valore como si fuésemos extraños, usted valóreme como si como fuimos una pareja que convivimos. Y la Cámara le da la razón, analiza la conducta, teniendo en cuenta la relación afectiva, y dice que el argumento está fundamentalmente en la Convención Belém do Pará, las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia, y por supuesto nuestra ley 26485. Dice, miren, en este caso concreto, esta pretensión del hombre implica el ejercicio de una forma solapada de violencia moral y económica. Parecía más bien quererla castigar por no haber proseguido la relación, o al menos sacar un provecho económico de ella. Es decir, se trata de un contrato típico donde el tribunal hace aplicación de esta visión para detectar estos estereotipos, no aplicar las reglas que hubiese tenido que aplicar si la situación hubiese sido neutra, y juzgar en consecuencia. Y en los temas de sociedad de derechos entre convivientes hay un precedente de la Suprema de Buenos Aires que la verdad que es una causa que hizo trayectoria, porque la mujer, el litigio se traba entre la mujer y los herederos del marido, que eran sus padres, y donde se discute la existencia o no de una sociedad, de hecho que por supuesto no había ningún papel, y la actividad económica y los aportes, sobre todo, no se encontraban acreditados por parte de la mujer. ¿Qué dice el voto de Lázari? Dice, miren, aunque el Código Civil y Comercial no tenga un cambio sustancial de las reglas de juego, de lo que yo estoy queriendo, tengo que decidir acá. Además es un caso donde la extinción de la unión convivencial fue anterior al código, por lo tanto no lo tengo que aplicar, pero no puedo dejar de ver que este código me cambia la cabeza. Me cambia la cabeza porque me muestra que aquí hubo una relación a la cual ahora se la considera familia, y que de esta relación a la cual se la considera familia, la decisión de titularidad de los bienes ha resultado, que estaban todos a nombre del hombre, ha resultado de un arco cultural y social que lleva íncita la raigambre patriarcal en nuestra sociedad. Y omitir esto, la verdad que nos aleja realmente de la realidad de las cosas, y por supuesto del abordaje constitucional convencional. Hay que ver aquí la relación de pareja que tuvo la base de esta mujer con una múltiples vulnerabilidades, ama de casa trabajadora, sin sueldo ni derechos sociales porque lo ayudaba a él en una agencia de lotería, y conviviente. Y dice, la magistratura debe analizar la situación jurídica de los bienes con una perspectiva de género que imparta justicia igualitaria y abandone los estereotipos de una sociedad patriarcal. En consecuencia, entre las partes existió una sociedad de hecho, salvo con la salvedad que eran
integradas por dos personas que formaron una pareja, no son dos extraños, y así tengo entonces que resolver. Este caso, que es también de alguna manera son los casos más potentes, junto con el de Luzuriaga de San Rafael y actualmente, es explorado y completado con una sentencia de fines del año pasado de la Cámara Octava de Córdoba, que yo digo nombrar para deconstruir, porque la sentencia cita 10 veces la expresión perspectiva de género y revoca la sentencia de primera instancia, haciendo lugar a la pretensión de la mujer de dividir por mitad las inversiones inmobiliarias que eran titularidad del varón. Este caso, el voto de la doctora Eslava es el más rico en todo este desarrollo. Dice miren, este es un caso sospechoso de género. Porque aquí el conflicto surgido tiene su fuente en los estereotipos de índole patriarcal. Si yo tomo los presupuestos de la sociedad de hecho para liquidar una sociedad de hecho, digo, acá no hubo sociedad de hecho, porque se trataban de varios inmuebles de los cuales el hombre era titular o cotitular con un tercero. Y por lo tanto, ¿dónde está la prueba de los aportes, la affectio societatis y el ánimo de lucro? Sin embargo, dice, yo no puedo resolver esto así, porque si yo resuelvo esto, estoy ignorando la participación que la mujer tuvo en contexto de familia, con este tipo de organización puntual, donde ella tenía muy escasos aportes, hacía un trabajo esporádico, e ignorar la perspectiva de género implicaría excluir a la mujer de los beneficios económicos que ella, como pareja, también había ayudado a contribuir por parte del varón. Dice el fallo, los hechos y el principio de iura non vicuria no solamente nos justifican, señores, nos obligan a juzgar teniendo en cuenta esta perspectiva. Y por eso dice, rechazar la demanda es injusto e inequitativo y conllevaría un enriquecimiento sin causa por parte del demandado. Y ustedes me pueden decir, doctora, pero si hubiesen podido casar, no siempre estas circunstancias son manejables para la mujer, y lo cierto es que existe la posibilidad de tomar otro tipo de recaudos para, de algún modo, organizar, si las reglas de juego son diferentes, organizar la división de los bienes que no impliquen digamos, un desajuste tal en perjuicio de la mujer. En la carga de la prueba también, en este caso, la invierte, se la pone al demandado. Es cierto que en familia, el artículo 710 dice que en definitiva la carga la ejerce y recae sobre quien tiene mejores condiciones de probar, pero acá deja también artículo que también funciona para los temas patrimoniales, deja también en claro que él debió probar que solo con sus ingresos podía comprar todos estos bienes y tampoco lo había comprado. Y el último caso, ya antes de entrar a un paneo sintético del tema en el matrimonio, es un caso que plantea una visión, yo digo, interseccional, porque se trataba de una mujer, de una mujer de 86 años, viuda, que había convivido siempre toda la vida con un señor. Este señor muere y ellos habían adquirido en condominio un inmueble y el hombre no tenía herederos. Entonces, esta mujer con 86 años temía, por supuesto, quedarse, digamos, que el condominio estaba compartido entre ella y su conviviente que había fallecido. Entonces, ella plantea una acción de prescripción adquisitiva y en primera instancia le dice, señora, usted no me probó la intervención del título, o sea, en relación a su conviviente, y por eso le rechazan la acción. La Cámara de Apelaciones de Cava dice, miren, aquí tenemos una mujer de 86 años, conviviente, que va a tener encima un condominio contra el Estado, cuestión que no sería viable, por lo cual hace lugar a la pretensión y revoca la sentencia de primera instancia, con un fuerte fundamento en la visión de género. Bien. Voy ahora a tomar los últimos minutos para ver
o para enfocar el tema cuando sí hay papeles. Porque hasta ahora, al no haber papeles, la situación de vulnerabilidad de la mujer, que no siempre no quiso, puede ser que no haya podido contraer matrimonio, regularizar la situación, digamos, alcanzar un acuerdo a través de un pacto, de un contrato, etc. Pero entonces uno puede decir, bueno, sí, está bien, porque aquí el derecho está de algún modo priorizando la autonomía y retrayendo la solidaridad o la responsabilidad. Pero cuando sí hay papeles, nosotros decimos, o sea, la gente está casada, decimos, mire, como regla, usted puede elegir entre el régimen de comunidad y el régimen de separación de bienes. Si no dice nada, entonces va a tener una comunidad de ganancias que, como anticipamos, presupone un fundamento solidario, porque tiene en cuenta que con independencia de cuánto gane cada uno, los bienes se reparten por mitades al momento de la extinción. Claro que el régimen de separación de bienes se acercaría más probablemente a la situación de la convivencia, pero con una salvedad, que para poder optar por el régimen de separación de bienes debió haber realizado una escritura pública, se supone que ha tenido asesoramiento al momento de tomar esa decisión. Cuestiones que no pasan muchas veces en las situaciones fácticas donde la gente decide convivir y entonces inicia este proyecto común que empieza siendo afectivo, pero que de algún modo siempre involucra temas económicos o patrimoniales. En el régimen de separación, como les decía, prima básicamente la autonomía y hay menos espacio para la solidaridad. En cambio, en el de comunidad está este mayor espacio. Entonces sigue la pregunta. Y la respuesta empieza a delinearse con que sí es posible, porque aún cuando exista una situación de presunción de ganancialidad y que los aportes pueden ser diferentes, pero el principio de partición por mitades existe. Lo cierto es que al tener un régimen de administración separada de los recursos económicos, a veces las estrategias de dominación pueden llegar a licuar ese patrimonio ganancial de la mujer. Por un lado, durante la vida de la comunidad sabemos lo que pasa con el manejo, digamos, autoritario del control del dinero, la exigencia exhaustiva de rendición de cuentas. Este caso que yo les contaba recién de una mujer mendocina con 2 niños, que tiene un marido, un empresario reconocido y que no tiene tarjeta de crédito, que no tiene ni tarjeta de crédito, va a comprar todos los alimentos al único lugar donde el señor le indica que vaya, compra todos los alimentos allí, no maneja dinero, vive en uno de los barrios privados más caros de Mendoza. Es una realidad de hoy, no es un invento. En este proceso de ocultamiento del dinero y depósitos bancarios, cuando llegan al estudio, decir, no tengo idea cuánto tiene, no tengo idea dónde puede tener dinero, sé que puede tener dinero, sé que tiene, porque sé que gana, pero y hay que empezar entonces la tarea de Sherlock Holmes, o la sustracción del dinero ahorrado, muy típico de las cajas de seguridad. Yo suelo contar lo que me ha pasado en una medida cautelar, ordenada por un tribunal de familia, donde fuimos al banco a hacer, digamos, la apertura de la caja de seguridad, nos hicieron demorar 1 horita y media con la oficial de justicia, mientras tanto llamaron al señor, una señorita fue la que lo llamó, no fue un hombre, el señor entró por atrás, retiró la plata y cuando entramos nosotros no había nada. Esto también son mecanismos orientados a justamente estos digamos, controles que responden a estas pautas estereotipadas, la manipulación de los asentimientos conyugales, ¿no? Es común que la gente, en base a la confianza, se intercambien los asentimientos conyugales y después, durante el periodo de separación, ya cuando están preparando la ruptura, comienzan a desaparecer los bienes y bienes muebles a través de estos asentimientos otorgados y licuándose el patrimonio ganancial. La constitución de fideicomisos con aporte de dinero ganancial. El hombre maneja recursos, constituye un fideicomiso, designa como fiduciaria a la mamá, a
hermana, al hermano, y luego se designa a él como, autodesigna como fideicomisario o beneficiario, y por lo tanto se salta así el régimen de ganancialidad y anda a perseguir un fideicomiso si no tenés la suerte de encontrarlo porque es algún DNI, surge con algún DNI y ha tenido, digamos, una gestión respecto de un inmueble, se hace muy difícil encontrarlo. Todo lo que tiene que ver con las gestiones societarias de empresas familiares, alteración de balances, constitución, por ejemplo, de reservas a cuenta de futuros aumentos de capital, no reparto de utilidades por años y años y años y años, el abuso procesal en los juicios de liquidación de la comunidad de ganancias. Este es otro tema. Se inicia el juicio de la comunidad de ganancias y cuando el asunto es controvertido son 7, 8, 10 años o lo que sea hasta que se logra una sentencia. Mientras tanto, la administración está en la esfera de gestión del varón, caso claro, que probablemente ustedes lo conozcan, es el caso de Rosario, donde por una autosatisfactiva le otorgan a la mujer la posibilidad de cobrar el producto de una cosecha, donde el hombre gasta, en los escritos, a veces los abogados decimos, menos es más, porque la cantidad de cosas que decía el hombre en ese escrito respecto a la mujer, que ella no tenía derecho porque no le gustaba cocinar, y porque no le gustaba cortar el pasto, y no sé qué cantidad de barbaridades, ¿no? Bien, después tenemos otro tema, que es lo que pasa en los contextos de división de bienes, y las negociaciones que muchas veces se hacen por fuera de los abogados. Para no pagar honorarios a los abogados, vamos a ponernos de acuerdo nosotros, esto fue una defensa gremial, pero en fin, y firmamos los acuerdos, y entonces así, cuando configuran más de una vez verdaderas estafas, y un acuerdo firmado por dos personas mayores y capaces tiene una presunción de validez. Después habrá que empezar a recorrer un caminito para ver hasta dónde hubo libertad realmente o algún vicio de la voluntad en la firma de ese acuerdo. Reconocimientos notariales del origen de los fondos, ¿no? Cuando aparecen estas escrituras complementarias o estos actos notariales donde van todos a la escribanía para dejar constancia de que los fondos con los cuales se compró tal bien, también, son fondos propios del varón. De todo esto, todos ustedes, todas y todos que resuelven estos casos seguramente tendrán muchísimos más para contar. Yo solo enumeré. Entonces, ahí la pregunta es, en temas de calificación de bienes, ¿puedo usar la herramienta de la perspectiva de género cuando la ley me establece principios y reglas duras y que podemos decir que son el reducto del orden público del régimen patrimonial de comunidad? Es decir, el principio de la inmutabilidad de masas, que las masas no benefician una a la otra, la previsión del enriquecimiento sin causa, la calificación única, y estas reglas donde lo que se compra a título oneroso entre la vigencia de la comunidad y su extinción será ganancial, salvo subrogación, accesión, derecho anterior, estas reglas duras del régimen patrimonial. ¿Puede pasarse por el tamiz del género? Pues les muestro dos ejemplos. Dos ejemplos para empezar. Un primer ejemplo, que es el que me dice que ustedes sabrán, todos los laboralistas, la conflictiva, y también los jueces que resuelven civiles, que resuelven división de bienes o particiones en sucesorios, los conflictos que se generan con la calificación de la indemnización por despido o por fallecimiento. No existe un único criterio en el derecho, en la doctrina, respecto de la calificación de los bienes, y en algún punto puede ser que varíe según la fecha en que se devenga o la fecha en que se cobre. Sin embargo, en este caso, la situación era clara porque la mujer fue despedida antes del divorcio, pero con la peculiaridad que quien la despide es el marido, que era el socio mayoritario de la sociedad empleadora de la mujer. Fíjense que tanto primera instancia como la sala F confirman la calificación de carácter propio de la indemnización por despido, porque dicen,
esto respondió a la conflictiva de digamos, del divorcio, y entonces ahora este hombre que la despidió pretende quedarse con la mitad de la indemnización que la misma empresa de él le pagó. Entonces, por razones de equidad, califica esta indemnización como propia. Y otro precedente es de la Sala L, también muy interesante y muy frecuente, empresas que no presentan balances durante años y años, y que luego no reparten utilidades, y por ende no hay dividendos ni acreencias para el cónyuge socio, que sabemos que son los dividendos, son los gananciales, no las utilidades. La empresa no repartió las utilidades, no hay mayor injerencia de la cónyuge, pero en este caso puntualmente lo que se muestra es toda una manipulación de los balances que luego se presentan 2 años después del divorcio, con una importante, digamos, resultado de utilidades, y por lo tanto la Cámara dice, miren señora, esto lo voy a, aunque no correspondería, la comunidad se extinguió, pero yo voy a considerar que estos frutos que usted está recibiendo hoy pertenecen a aquella época en la cual estaban casados, y entonces modifica las reglas de algún modo del tiempo de la percepción. Y el último es un caso de, resuelto por el Tribunal de Familia de Formosa, un caso interesante porque, comprobada la violencia económica, se traba la discusión sobre la calificación de un inmueble que es de titularidad del exmarido. ¿Pero qué pasó aquí? En realidad el inmueble había sido comprado antes de casarse y paga un anticipo el hombre. Luego del matrimonio, 150 cuotas, y se escritura luego de la separación de hecho. No queda en claro el porcentaje del anticipo y las cuotas, pero lo cierto es que por las reglas del derecho anterior, el bien en principio sería propio. Sin embargo, aquí se produjo una maniobra de triangulación entre el hombre, que va a escriturar diciendo que era soltero, la nueva pareja que se piensa que a ella no se lo van a hacer nunca porque es ella, se pone en connivencia con este señor para defraudar los derechos de la cónyuge, todavía cónyuge, y hace un triple negocio. Ella primero le compra a él al boleto, y luego se transfiere el mismo día, escrituras sucesivas a él. Entonces la jueza lo que dice, mire, estas maniobras de triangulación son ilegítimas y fraudulentas, de convalidarse sería un daño a la mujer en la privacidad de su propiedad, un supuesto de violencia económica, porque aquí quisieron claramente privarla de un patrimonio a la mujer, y por lo tanto lo califica al bien como bien ganancial. Allí, si yo le hubiese aplicado las reglas de la calificación concreta, conforme digamos, a las pautas que vimos primero, el bien debió haberse calificado como propio sin perjuicio del derecho de recompensa en beneficio de la comunidad. Parece que de la lectura surge de algún modo una suerte de sanción civil contra este vivillo que ha querido defraudar los derechos de la mujer de esta vida. Y por último, temas de reglas de la prueba, ¿no? Esto que yo les decía de los reconocimientos notariales. Este es un fallo resuelto, una sentencia de la Cámara de Familia de Mendoza de abril del año pasado, donde en un contexto de separación, donde estaban además con una conflictiva de violencia física, se había probado que el hombre la había arrastrado por la cadera de la mujer, de los pelos, él la lleva a la escribana y le hace firmar una serie de reconocimientos de origen del dinero como carácter propio. Entonces, con lo poco que quedaba de ganancialidad, que no sé si quedaba algo, el hombre inicia el juicio de liquidación y acompaña el instrumento. Dice, mire, todo esto es propio, lo saco de la bolsa. La mujer plantea la nulidad de esta acta notarial. Ustedes me pueden decir, acta notarial, confirma ante un escribano público, validez, presunción de validez. Sin embargo, el tribunal, en esta línea, el tribunal de primera instancia dijo, señora,
usted, si no sabía lo que firmaba, debió haberlo reflexionado, casi que la manda al rincón a pensar, porque esto en todo caso, si firmó, equivocadamente obedecía a su propia torpeza. En esto insistimos, yo insisto mucho, mucho, el tema del asesoramiento jurídico independiente para la suscripción de todos estos tipos de acuerdos es esencial, sobre todo en estos contextos sospechosos de género. Entonces, la Cámara de Apelaciones dice, mire, este acto es nulo, no se puede desconocer el contexto de violencia en el que estaba viviendo esta mujer, y aunque haya suscrito este acto de reconocimiento, no puedo considerarlo como válido para este litigio donde se va a resolver este asunto de la liquidación de los bienes. La mujer actuó amedrentada por el temor que le provocaba el accionado. Yo me pregunto, particularmente, qué hubiese pasado si no hubiese habido aquí una golpiza y hubiese sido simplemente violencia económica, acoso moral, acoso económico, un contexto de violencia completa como el que sufren muchas mujeres, donde a veces no se llega al golpe, pero solo de casualidad. Y también en la prueba de las recompensas, es otro caso que tengo aquí para contarles, donde, aunque ¿cómo fue en este caso? El señor compra un inmueble antes de iniciar, al momento de iniciar la convivencia, lo pone a su nombre, en realidad adquiere por boleto de compraventa. Luego del nacimiento del tercer hijo, la pareja se casa, están 6 o 7 años de algún modo en convivencia, y luego escritura en el año 2012. El bien, por las reglas que vimos recién, es propio porque se compra antes de casarse. Sin embargo, le da a la mujer un derecho de recompensa porque flexibiliza la carga de la prueba. ¿Ustedes saben qué? Para reclamar la recompensa, yo tengo que probar el aporte, tengo que probar el derecho. O sea, prueba por la regla del 492 quien reclama el derecho, con independencia de las presunciones de ganancialidad, específicamente en materia de recompensas, hay una norma que lo dice textualmente. Sin embargo, la mujer reclamaba el derecho aquí, pero flexibiliza la carga y en realidad dice, no se demostró que el origen de los fondos hubiese sido puesto por el varón, y ocurre que todas las actividades que diariamente la mujer realizaba tenían un valor económico. Vean cómo entonces encuentra una solución que trata de armonizar el contexto vivencial de esta pareja, los 7 u 8 años de convivencia previa y el juego de roles que ambos los han involucrado. Y por último, cuando ya cada uno sigue su vía, un ejemplo más durante la etapa de indivisión postcomunitaria, en el cuanto al uso de los bienes. Ustedes saben que nuestro sistema dice, el uso de los bienes puede acordarse. Si no hay acuerdo, lo decide un juez. Pero quien se queda usando puede tener que pagarle al otro una compensación, lo llamamos canon locativo. ¿Qué pasó en este caso puntualmente? En este caso, queda ocupando el inmueble, que era un inmueble de un country muy lujoso, muy oneroso, el hombre. La mujer no puede sostenerlo por los costos que le representaba el pago de los servicios y las expensas. Que, como regla general, las expensas y los impuestos se considera que son gastos, que son cargas de la comunidad de ganancia y que tienen que pagarlo los dos. Eso es una regla que, bueno, hasta ahora se viene manteniendo. Sin embargo, miren lo que dice este pronunciamiento. Quien debe pagar expensas y todos los impuestos y servicios es el señor. ¿Y por qué lo dice? Porque aquí se aprovechó claramente de una situación de poderío económico. Él podía pagar y por eso se quedó. La mujer se tuvo que ir a vivir con su mamá. Y ahora que le está reclamando que le compense por el uso exclusivo de ese inmueble para poder ella con ese dinero alquilar otra cosa, él le dice, bueno, no, compensémonos lo que yo te debo con lo que vos me debes. Y el tribunal con clara visión de género dice, miren, no, además aquí, hace 7 años que esta mujer está esperando cobrar el canon locativo, por lo tanto, no solo lo voy a mandar a usted a pagar el canon, sino que le voy a hacer recaer sobre su cabeza las cargas que originariamente serían de la comunidad y que tendrían que ser repartidas por mitades.
Creo que es una solución de verdadera justicia. Bien, algunas conclusiones. Hemos visto hasta ahora que en materia de uniones convivenciales la situación es más gráfica porque el derecho no tiene tanta presencia y porque la solidaridad cede frente a las reglas de la autonomía. En cuanto al matrimonio, la comunidad de ganancias tiene gran presencia en la solidaridad, pero sin embargo, en muchas parejas la solidaridad es solo una quimera. Todo esto está solamente en la norma. Y entonces, como está en la norma, pero no en la realidad, es que la perspectiva de género viene a jugar este papel fundamental. Esto significa, Mariel, que toda vez que yo tenga una mujer en litigio con un hombre, con su ex, tengo que hacerle lugar a su pretensión y presumir que tiene razón. No, esto no significa eso, pero significa que mientras se den las actuales circunstancias socioculturales de distribución de roles, composición de patrimonios, lo primero que hay que hacer es descartar que no haya un caso sospechoso de género, examinar sin perder de vista la naturalización de la desigualdad estructural, la conflictiva que genera la violencia económica, si en este caso no subyace eso. Y si encuentro que sí subyace, entonces tomo esta herramienta conceptual para asegurar el acceso a la justicia de la mujer, para advertir esta discriminación indirecta y abandonar la neutralidad, sacarme las vendas de los ojos, flexibilizar los medios probatorios y las reglas de la carga de la prueba, e interpretar el derecho desde esta visión constitucional convencional, que el 1, el 2 y el 3 me dan todas las herramientas. Yo que hablé básicamente algo de daños, de derecho de las familias, de tasa de justicia, de prescripción adquisitiva, pero creo que una interpretación sistémica de todo este paradigma y esta plataforma es perfectamente viable, digamos, traer esta mirada, consolidar esta mirada, porque el proceso de deconstrucción de los estereotipos patriarcales está en agenda en el derecho privado. Empezó claramente por el derecho de familia, porque allí es donde mayor, si se quiere, impacto tienen, y además la especialidad de la materia lleva a que los jueces estén naturalmente más alertas. Sin embargo, se observa que en todo el derecho privado está existiendo esta apertura progresiva, pero claramente su eficacia depende de la actitud que asumamos todos y todas para identificarlo y actuar en consecuencia. Celebro estas capacitaciones, creo que es la herramienta más potente para el cambio, que esta es la apuesta de nuestra sociedad con la ley Micaela, que capacitarse no significa haber escuchado una o dos conferencias de las grandes popes del derecho, digamos, de la perspectiva de género, y después darse vuelta, como escuchaba a una colega el otro día, y decirle, a la secretaria, tráeme un café. O sea, esto es un cambio de cabeza y es una verdadera apuesta de nuestra sociedad argentina, porque, cierro aquí, un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país, es una contradicción andante. Y el que comprendiéndolo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Tantos años que Walsh ha dicho esto y tanta actualidad. Bueno, aquí doy por concluida este rapidísimo muestreo de la posibilidad de aplicar esta herramienta conceptual, analítica, a los temas patrimoniales, y quedo abierta a las inquietudes, al debate, de todo lo que tengan ganas de charlar. Gracias. Voy a dejar de compartir. Muy Gracias, bien. Mariel. Sí, realmente te mereces un aplauso, creo que... Se lo creo. Sí, ¿cómo has... Muy sí, bueno. realmente has mantenido la atención de 96 personas durante 1 hora y media, y bueno, solo palabras de agradecimiento porque
cómo nos ayudás a abrir cabeza, sobre todo aquellos que estamos en el derecho patrimonial. Así que, bueno, gracias Y y creo además, que Silvina, quienes sí, están Ariel. siguiéndolo por YouTube, ¿no? Claro, 96 aquí, tú no sé, Franco, cuántas, también hay otras personas y seguramente también van a haber preguntas, tenemos, bueno, muchas preguntas. Mariel, por acá, Pido disculpas pero más primero que porque nada, me pasé unos minutos, pero yo tengo... no, fue un Espero placer no... para nosotros que te pasaras, sí. ¿Cómo? Un placer que te pasaras para nosotros porque realmente nos diste un pantallazo por todo el derecho, no solo de familia, la perspectiva de género y muchas cosas patrimoniales muy difíciles, ¿no? Lo hiciste con gran maestría. Creo bueno, que estuvo muy bueno y voy a ir buscando las preguntas, ¿viste? Porque he visto que muchas, bueno, pero que todo excelente, gracias, gracias. Eh, a ver, ¿dónde empiezan las preguntas? Bueno, pues todo el mundo quiere que nos compartas el Power, pero también queda filmado esto, que creo que a partir de mañana o pasado ya está a disposición. Bueno, también nos piden los fallos. Bueno, acá me dicen que el fallo que hablaste de la tutela anticipada de los bienes de la comunidad de ganancias, el caso de Rosario, está resuelto por la doctora Valeria Vittori, que no sé si está, creo que está, o no. Sí, Eh, ese es un caso que lo usamos mucho porque ha sido uno de los primeros casos donde tiene 3 votos, es un fallo largo. Las 3 juezas dan sus propios argumentos. Los de la doctora Vittori son sumamente interesantes porque es ella la que habla ¿qué piensa? Dice en algún punto, ¿qué está diciendo este hombre? Que los trabajos pesados, que porque ella no hacía trabajos pesados no tiene derecho a la ganancialidad. Porque incluso en algún momento dice, comíamos de delivery en casa. Y yo pensaba, en mi casa, cuando solo se cocina los domingos y el resto de la semana se come de delivery, realmente elocuente. A veces uno dice, ¿cómo puede ser que haya letrados que firmen eso? Porque la formación en género, creo que quizás los primeros convocados son los que tienen que decidir, pero el resto de los abogados que litigamos, que estamos del otro lado del mostrador, no podemos mirar para el costado. No podemos porque en definitiva no estamos entendiendo nada de las reglas del juego y también tenemos un compromiso con nuestros propios clientes. Lo bueno es cuando ejercemos la profesión que siempre nos toca uno de cada lado, porque no podemos elegir que siempre nos toque un género determinado, ¿no? Pero en eso yo creo que la apuesta hay que multiplicarla y también se empezó por los poderes judiciales, pero en estos temas patrimoniales hay que seguir con otros estamentos, ¿no? Colegios de abogados. Sí, me fui, Silvina, vos tenías algo más. No, Mariel, gracias. Otra bueno, Natalia dice que quisiera saber si en el caso del inmueble cuyo anticipo se abonó con anterioridad a la celebración del matrimonio, al momento de sentenciar se tomó alguna medida contra el escribano que intervino en las escrituras sucesivas, comunicación al colegio o vista al Ministerio Público. No surge del Fiscal. fallo, no surge del fallo. Lo que habrá que ver qué es lo que el escribano dice que pasó delante de él. No surge del fallo. Tampoco, ese es un fallo de la doctora Calafatich. Yo no sé si la doctora Calafatich está acá, porque sé que están todas las redes a lo mejor lo puede explicar ella. Sé que está en las redes de abogados de familia. Por lo que yo pude interpretar ese fallo, a mí la duda que me quedaba era la siguiente. Si yo aplico las normas puras de la calificación de los bienes,
que hay muchos profesores y jueces que dicen que son de orden público. Un fallo de Gualeguaychú no hace mucho, con voto dividido, pero la mayoría dice son normas de orden público. Acá está el reducto del orden público. Ella, al comprarse antes de casarse y pagarse las primeras cuotas, el bien debe calificarse como ganancial, por regla dura. Las 150 cuotas siguientes, son las que generarían, también por regla dura, un derecho de recompensa en favor de la comunidad. Entonces yo me preguntaba, nos surge del fallo, ¿cuánto fue lo que en definitiva a ella le hubiese correspondido si él aplicaba la regla dura, es decir, lo calificaba como propio, y luego daba derecho de recompensa, porque eran 150 cuotas, pero si era una suma parecida, parece surgir del fallo una suerte de sanción, como les decía antes, decir, mire, señor, esto no lo voy a tolerar, no lo puedo tolerar, y que está tomando una clara posición en contra de esta estrategia o de esta fraude, en realidad es fraude a la ganancialidad. Puede suceder, y yo también lo analizaba cuando lo leía, que no es lo mismo que un bien se califique como ganancial, que me va a dar, supónganse, un bien se califica como ganancial, vale 100 pesos, por lo tanto 50 para cada uno. El bien se califica como propio, porque se firmó boleto el día antes de casarse, pero se pagó el 90% después, y el bien vale 100 pesos, los 90 que serían gananciales son 45 para cada uno. Pero el bien propio. La diferencia está en el derecho al uso. ¿Por qué? Porque si el bien es propio, tiene derecho a usarlo solo el titular, a disponer libremente. En cambio, si el bien es ganancial, me genera un derecho a compensación. A veces la gente no entiende la importancia de pelear una calificación como ganancial, aunque luego, si yo tengo la calificación como propio, el derecho de recompensa, de algún modo evita el enriquecimiento sin causa y me permite un crédito por la mitad, no es lo mismo tener un crédito que un derecho al uso sobre el bien, que un derecho sobre el bien. Entonces, quizás a lo mejor esto podía haber estado también detrás de esta decisión. Pero bueno, y no se hizo nada contra el escribano que surja ese fallo. Bueno, Mariela, acá siguen, bueno, gracias, felicitaciones. Graciela Vigilante te dice gracias por enseñarnos una nueva mirada y a sentir que podemos crecer en ella. Bueno, excelente exposición por la claridad, por la generosidad. Bueno, y millones de gracias. Y Fernando Gámez desde Mendoza te pregunta si en el caso de la consideración de la sociedad de hecho se consideraron como aportes las contribuciones en el cuidado del hogar y de la familia. ¿En cuál? En el caso de... La sociedad de hecho. Yo trabajé dos, en realidad recién conté dos casos, el de Córdoba y el de Buenos Aires. En el de Buenos Aires no surge una situación de cuidado de los hijos. En el de Córdoba sí surge una situación de cuidado de los hijos. Yo entiendo... nosotros a veces estos temas cuando los conversamos, en algunos full immersion que hacemos para debatir cuestiones con otras chicas que estudian Derecho de Familia, decimos, se nos estará yendo la unión convivencial con esta idea del esfuerzo compartido y esta consideración tan peculiar de la sociedad de hecho, queriendo aproximarse a la existencia de un esfuerzo compartido y casi un matrimonio. O sea, el que estaremos equivocando la mirada o no, pero estas interpretaciones que ponen tanto el foco en la comunidad de intereses y que se apartan de la autonomía de separar, de mantener separado, podrás tener un efecto contraproducente. Yo creo que no, porque en definitiva, como les decía antes, si uno quiere mantener los patrimonios separados, puede, porque lo puede escribir. Aunque sea en una servilleta de papel después de una noche de amor tomando mate, yo puedo escribir cómo quiero organizar mi patrimonio. El problema es que la gente que no lo escribe, que no lo instrumenta, y esa es donde pueden estar las vulnerabilidades.
yo no tengo miedo de esto, de que haya una aproximación digamos, de los efectos, de los esfuerzos patrimoniales en las uniones, a esta idea de comunidad de intereses, porque en estos casos donde lo hubo y donde se aplicaron las perspectivas de género, no hubo acuerdos expresos y no hubo esta posibilidad de estos acuerdos expresos. Hoy los tenemos. Entonces, si queremos evitar estas confusiones, hagamos un pacto. Ahí está también nuestro trabajo como asesores jurídicos, ¿no? Como patrocinantes. Si vos querés, porque hay gente que dice, ¿por qué me querés confundir el matrimonio con la unión? Y yo no me quiero casarte porque no quiero papeles y porque no quiero un efecto económico conjunto. Bueno, déjalo por escrito, si nadie te obliga. Y si tenés esta posibilidad de tomar la decisión de mantener los bienes separados, es porque tendrás información, un cierto nivel cultural para tomar esa decisión. Si no, y si no lo tenés, pues que esté el derecho protegiendo esas vulnerabilidades, o los jueces, porque no es el derecho el que lo protege, estos son los jueces. O sea, no es la norma, quiero decir, ¿no? El derecho sí, el derecho entendido como, digamos, de una visión sistémica sí, pero la norma no, porque la norma dice, se lleva cada uno lo que ha adquirido. No sé si Fernando te contesté. Yo creo que sí. Bueno, Valeria Vittori, la famosa autora del fallo que tantas veces has citado, te agradece. Bueno, felicitaciones Valeria también. Y ¿qué dice? A ver... Bueno, Amalia Moreira dice, gracias, los conceptos claros sobre la detección de las conductas estereotipadas en las conductas patrimoniales en la pareja son trasladables a cualquier rama del derecho. Exactamente, sí. Sí, esto también hay que pensarlo cuando uno cuantifica daños. Cuando uno cuantifica daños por el 1746 del Código Civil y Comercial, hay que hacerlo con esta perspectiva. Porque cuando uno tiene que evaluar las actividades que son económicamente mensurables, pero que no es exactamente un salario, hay que tener en cuenta justamente esto, porque si no las indemnizaciones muchas veces de las mujeres son muy inferiores. Y pensemos la muestra de lo que nos ha sucedido en la pandemia, que tanto se ha puesto sobre la mesa, donde el rol de la mujer no solamente ha cubierto 2 jornadas laborales, sino en muchos casos 3 o 4, ¿no? Porque los niños, la escolaridad formal trasladada a la carga de la madre, el trabajo en el hogar, el teletrabajo, la tarea doméstica, porque convengamos que durante muchísimo tiempo no se pudo contar con ninguna clase de apoyo, así que nos transformamos en calabaza y la bandina en mano y mopa del otro lado, o sea, esto podemos, a mí me da, suelo contar una anécdota personal de 2 personas que yo quiero mucho, son de mi familia, son mis suegros, tesoros los 2. Mi suegra es la jefa de hogar, ella tiene una polenta bárbara. Y él la apoya, la acompaña, y bueno. Sin embargo, los domingos, después de comer el asadito, él le dice, Eldita, ¿querés que te lave los platos? Entonces, nos miramos a él con mi cuñada, ¿cómo querés que te lave? ¿De quién son los platos? Propio no es es una conducta absolutamente naturalizada, querible, de gente que no tiene en absoluto intención de discriminar, sin embargo, lo tiene calado en la médula, lo tenemos calado en la médula, estos conceptos, ¿no? De los roles asignados a cada uno. Espero que no se enojen no se van a enterar nunca de lo que estamos hablando. Ningún rafaelino le vaya a golpear la puerta y le cuente. Secreto. Si hay rafaelinos que callen, que no cuenten. Bueno, Susana Fernández desde La Pampa te agradece.
Bueno, también David Olego te agradece, también agradecen a la FAM por estos encuentros, de Misiones, Santa Fe, bueno, de todos lados, Mariel. Así que, bueno, después Silvina. dice, no sé, Franco, si tenemos más preguntas Ahí por el... Rosana Álamo habla de la ética del cuidado, la ética del cuidado naturalizada mujer, ¿no? Y eh, eh, lo que representa como aporte para los productos brutos internos de los países, todas las actividades no remuneradas. Los números, uno que realiza la mujer, los números, cuando uno se pone a analizarlos, son realmente choqueantes, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está todo ese trabajo? Igual, yo en esto, lo que mi intención en esto es transmitir, primero, un compromiso con una obligación que como ciudadanos y como sociedad tenemos de construir otro tipo de sociedad donde haya lugar realmente para todos y donde esto que yo les contaba recién, de que una mujer, esposa de un señor, no tenga ni siquiera en su poder los DNI de los chicos, ni tenga una tarjeta de crédito, ni tenga acceso a una cuenta bancaria, ni tenga, ni siquiera pueda nada, cero autonomía, siglo XX, año 2020. Esto como sociedad, es decir, es un camino enorme que tenemos que transitar, todos y todas. Entonces mi compromiso está en instalarlo. Creo que tenemos que formarnos, que tenemos que discutirlo, que tenemos que tratar de aclarar estándares, porque a mí me pasaba al principio cuando yo empezaba a estudiar esto, pero perspectiva de género es algo así como, vieron en familia decimos el interés superior del niño, donde el interés superior del niño, uno mete cualquier cosa y todo es en área de interés superior del niño. Hay que organizar una serie de contenidos para que nos guíen a nosotros en nuestro trabajo. Yo tengo una cabeza así como tan lógica, necesito siempre decir, bueno, a ver, necesito estos estándares y después hacemos el tamizado, tiramos a un lado, ponemos en el otro. Pero primero organicemos la cabeza. Y esta es un poco mi idea, es decir, organicemos la cabeza, esto es lo que yo tengo que mirar. No significa que siempre, porque está después del otro lado el chicanero que te dice, siempre que vos tengas una mujer yo tengo que hacerle el caso porque el solo hecho de ser mujer. No, tampoco es eso el significado, porque eso es más o menos como el interés superior del niño, donde entra en cualquier zapato con independencia de cuál sea el verdadero interés superior del niño en ese caso. Gracias, Mariel. Mira, acá Romina Scaglia dice que la compensación económica, si bien puede ser vista como un avance en el derecho de familia, debe exigirse una lectura con mayor perspectiva de género y la aplicación de los estándares citados. Y Valeria Vittori dice que el concepto de indiscriminación indirecta se puede leer en el caso de Octavia Murillo. Así que, bueno, gracias Valeria por los aportes y de Romina. Creo que, sí, bueno, que el tema de la compensación económica, ¿no? Con tantos expertos y es expertas. el tema de la compensación económica es una figura difícil. Es una figura que está pensada con perspectiva de género, pero la interpretación que viene haciendo en estos 5 años la jurisprudencia y también los abogados litigantes, tiene todavía mucho camino por recorrer. A ver, la compensación económica no es el pago por el trabajo doméstico no remunerado, ojo, no es eso, porque así lo tienen los chilenos sí tienen una figura así. Ellos, el trabajo doméstico no remunerado es casi como un lucro cesante. La mujer que ha trabajado menos de lo que podía o quería en el mercado remunerado y que se ha dedicado al hogar, entonces tiene derecho a la compensación. No es esa la figura argentina. Tiene otra dimensión y no necesariamente, no es un pago, tiene que parte de la existencia de un desequilibrio al final
¿Mm? Esa distribución de roles generó un desequilibrio que la coloca a la mujer en una posición de desigualdad con un paso atrás para iniciar el futuro. Entonces es mucho más compleja, qué sé yo, nos quedaría cómodo a lo mejor decir, bueno, sí, el trabajo no remunerado, pero no es eso, no es un lucro cesante, y por eso todavía a mí me parece que es una figura que tiene que hacerse algunos ajustes, supongo que no legales, y que será la jurisprudencia la que irá trazando el camino, porque también es cierto que hay muchas cosas que no están reguladas. Por ejemplo, no dice qué pasa si el deudor muere, no prevé posibilidades de modificarse, se prevé tanto para la posibilidad de pagarse por tiempo indeterminado, donde tiene como un perfil solidario, y por otro lado la posibilidad de pago en una cuota única o en un monto determinado, que tiene más como un perfil indemnizatorio. Esos son perfiles que hay que ir recortando. Gracias, Mariel. Creo que, bueno, que ya no nos queda... bueno, Romina dice, Scaglia, coincido, pero quedan muchas mujeres desprotegidas en el marco de la violencia de género económica. Sí, hay bueno, yo este tema de la violencia económica, creo, bueno, ustedes saben que los tribunales sí dicen que es violencia económica, por ejemplo, el impago de alimentos. Eso existe ya una suerte de reconocimiento generalizado como supuesto de violencia económica. Pero la violencia económica es la menos admitida en los tribunales. Hasta hace poco, ¿cuál es el problema? Una mujer víctima de violencia económica, ¿qué herramientas tiene? La medida de protección, esa que te dan, la perimetral, no es esa la que ella necesita. Es decir, ella necesita esa medida si es víctima de violencia física o violencia psicológica o moral. Pero si lo que tiene es una situación de violencia económica, no alcanza. Generalmente vienen, por supuesto, de la mano, todas. Pero no alcanza con una medida perimetral de exclusión de hogar para atender a la situación de violencia económica de esa mujer. Debe inmediatamente, como medida de protección, y esto lo dije una vez en un curso donde había varios jueces y me dijeron, estás realmente loca, pero se requieren medidas urgentes de atención de la situación económica, provisión de recursos. Cada vez sabemos que la ley de violencia de género dice que se puede fijar cuota alimentaria, pero dice que se puede fijar cuota alimentaria si hay hijos, no por ella misma. Aunque por los decretos reglamentarios se amplía, porque si no hay hijos, entonces que no va a tener derecho a comer. O sea, no pasa por ahí. El problema con las medidas para intervenir en los casos de violencia económica son las cautelares asociadas y claramente, o la protección, sabemos que la atribución de uso de la vivienda es una medida, pero ¿de qué le sirve a esta mujer quedarse en ese barrio donde paga 15.000 pesos de despensa si no tiene recursos para hacerle frente y pagar la cuota de la despensa? De ahí en adelante. Es decir, necesito dotarle de una serie de garantías económicas. Y de ahí en más son las medidas de otra naturaleza, las rendiciones de cuentas, las acciones de fraude. Lo que pasa es que todos sabemos lo que implica iniciar un proceso de fraude a la ganancialidad o una nulidad por una transferencia patrimonial viciada. Sabemos la complejidad que tiene, pero bueno, habrá que ver de qué modo empezamos a poner sobre la mesa estos planteos. También, no digo que no haya, digo que es mucho más complejo y que uno quiere la solución rápida. La solución rápida es los alimentos y la vivienda y una cuota de sostenimiento, no mucho más, con las medidas de protección. Gracias, Mariel. No queremos abusar más de tu paciencia porque si no, no nos vas a aceptar ninguna otra invitación. Solo palabras de agradecimiento. Hemos tenido, creo que batiste el récord en público, ¿no, Ariel? Me alegro no Sí. por mí, sino por el tema. O sea, Tenemos casi 130 personas entre YouTube y bueno, y este Zoom, o sea que nos has ganado los derechos patrimoniales, Mariel. Esto es una tristeza para mí, pero bueno, pero en buena hora, ¿no? Así que yo sabía que no nos ibas a defraudar y como siempre
bueno, fue un placer escucharte, abriste nuestras cabezas y generaste todo este debate de discusión, y gracias a los participantes con sus aportes que han estado también a la altura de tu charla, y bueno, creo que solo nos queda agradecerte, agradecer a los participantes y a los francos que siempre están en el apoyo logístico, y ahora, bueno, le doy la palabra a Ariel. No, la verdad que, Mariel, hemos hecho un viaje de relectura de instituciones que ahora están modernizadas y que vamos a sacar provecho de toda esta mirada desde la perspectiva de género para las soluciones patrimoniales en todos los sectores de la sociedad, como vos lo decías, ¿no? Sectores económicamente más insertados en las estructuras societarias y demás, y también ahí donde es necesario proveer también con esta perspectiva, lo que vos señalabas que son alimentos y vivienda, ¿no? Es necesario aplicar todo esto que vos llegaste a nosotros como herramientas sumamente actualizadas, fecundas, interpretaciones sugerentes, incluso de principios que parecen arraigados aún en el Código Civil y Comercial, para ponerlos en movimiento. Desde FAM, desde todas las operadoras y los operadores judiciales de todas las provincias argentinas, la verdad que te damos este agradecimiento. Invitamos a quienes están acá a continuar con esta tarea de trabajar en conjunto siguiendo las redes sociales de FAM. Les pedimos que contribuyan a enriquecer estos puntos de vista y a fortalecer estas líneas de trabajo, bueno, formando parte del Facebook de FAM, visitando la página, siguiendo Instagram y también poniéndose al tanto con Twitter, que son todas las posibilidades que en este contexto de aislamiento hemos tratado de capitalizar para darnos oportunidades como la de crecimiento que hemos tenido junto, yendo de la mano con Mariel, una gran docente, indudablemente una docente nata, que ha tenido la generosidad de permitirnos nutrirnos de nuevas ideas que vamos a seguir profundizando. Muchísimas gracias, Mariel. El martes próximo también tenemos una invitación muy especial, va a estar el doctor Mario Chomet, que bueno, nos va a hablar de todo lo que nos está pasando, porque todavía el orden de las familias no se establece, la conflictividad sigue buscando una estabilización, la crisis económica y social y laboral está en pleno desenvolvimiento, y desde las justicias provinciales tenemos que buscar herramientas para tratar de dar respuesta desde un lugar que sigue la sociedad poniendo la expectativa de que podamos establecer algunas certezas, alguna previsión y seguridad jurídica, aún en un contexto que no termina de consolidar su dinámica, porque pareciera estar caracterizada esta coyuntura del mundo por marchas y contramarchas. Pero bueno, tenemos la obligación, nos gusta hacer esta tarea, gestionar la conflictividad, y bueno, vamos a seguir buscando personas en las cuales referenciarnos, que están habituadas a pensar, a producir conocimiento, como el caso tuyo, María. Muchísimas gracias por tu generosidad. Bueno, Gracias, Mariel. Muchas gracias, un placer, y a mí me gustaría, y creo que sería muy productivo para todos, que todos y todas, cuando apliquen, si en algún momento aplican alguno de los temas que estuvimos charlando hoy, después me compartan su decisión, porque es la única forma que nosotros, los que más allá de las sentencias publicadas, de seguir aprendiendo y seguir pensando, porque esto no está todo dicho hoy, y el conocimiento hay que seguirlo rodando para que nos siga, digamos, para que los aportes puedan llegar a ser constructivos, ¿no? Entonces, ustedes después, Silvina, vos le pasás mi mail, y quien pueda compartirme, quiera compartirme, será enormemente agradecido. Si te animás, Mariel, lo podés escribir acá en el chat que todos están siguiendo, y después nosotros lo Ok, vamos a enviar
a todos los que se han... El problema es que me tengo que poner los lentes, y viste que cómo son estas cosas, pero ya lo escribo, chat. Y la verdad que ha sido un gusto compartir este rato contigo. Sí, un placer las preguntas. Bueno, y nuestro compromiso es mandarte sentencias, Mariel. Sí, claro que sí. Ahí fue. Mariel Molina, arriba de esto. Verán quién es el jefe del estudio jurídico hablando de perspectiva de género. No, lo mío es marielmolina@estudiojuan.com.ar. Muy bien, Mariel, así me gusta. Lo mío es adopción. Yo me adopté. Bien, así me gusta. Bueno, gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Gracias, Mariel, y bueno, creo que te mereces un aplauso virtual y bueno, espero que vuelvas, Mariel. Muchísimas gracias. A su disposición. Nos estamos viendo el próximo martes.